Al menos 10 personas fueron detenidas por los incidentes que se registraron en los alrededores del Estadio Monumental, minutos antes de la hora inicial programada del partido decisivo de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. El autobús de Boca Juniors que conducía al estadio a la plantilla fue atacado por fanáticos de River Plate antes de llegar al estadio, en el barrio de Belgrano de Buenos Aires. Algunos proyectiles rompieron vidrios del vehículo y a continuación la policía empleó gases para dispersar a los agresores, lo que terminó por afectar a los jugadores, según explicaron directivos de Boca. Fuentes del gobierno de la ciudad aseguraron que asistieron a los alrededores del estadio más de 100.000 personas, y desde la policía informaron que hasta ahora son más de 10 los arrestados, aunque continuaron fuertes disturbios. La Conmebol ha postergado 2 veces la hora del comienzo del encuentro y después suspendió el encuentro para este domingo.